Alberto Espinosa, semana 2 desde la hecatombe sonora, la catástrofe mundial y el casi fin de Mindfuck que supuso la baja de Fran Izuzquiza, que a partir de ahora es el gran Izuzquiza, porque ya le echo de menos más que a mis familiares que me faltan. No, hombre, no, fracasó tampoco. Estuvo muy bien, condujiste como un auténtico profesional. Y, tío, yo tampoco vi una... Mira, ¿sabes la única diferencia que vi? Que no había las subnormalidades de Fran, tío. Y no sé si hemos ganado, ¿eh? No sé si hemos ganado. Esas subnormalidades se echan en falta. Algún comentario lo ha reflejado. Mira, tenemos aquí Juan hace 4 días que dice, nunca pensé que diría esto. He echado de menos las tonterías de Fran. Vaya, pero ese pues era masoquista. Amigo Juan, no estás solo. Nosotros también hemos echado muchísimo de menos las tonterías de Fran. Y bueno, pues cómo lleva el ritmo de este podcast, que ha decaído gracias a su ausencia notable. Pero ya queda un día menos. Ya de aquí a poco volverá con fuerzas renovadas y con la alegría que nos trae. Entonces, No, lo podemos contar si quieres. Venga, dale tú. Pues resulta que Fran ha sido papá. Y por eso no está. Fran ha sido papá y está ahí pues con su retoñito cambiando pañales, Vacunando, dando el dándole pecho, esas duro, cosas. durmiendo poco, dando el pecho. Espero que no, que se lo dé quien se lo tenga que dar. Si se lo da a Fran, va a pasar hambre el chaval. Y ya está ahí, pues en la luna, Sergio, en la luna está. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfuck. Estamos en Mindfuck y vamos a irnos a la luna a lomos de una novela que ha caído en nuestras garras, de los autores Juan Carlos Plaza y Julio Envid, Guerras Lunares, algo que está muy en boga actualmente, más que nada por el tema de la guerra y también por el tema de la luna, que hemos vuelto hace poco con la misión Artemis. Pues como digo, Juan Carlos y Julio, bienvenidos a Mindfuck. Bien hallados, Sergio. Muy buenas. Enhorabuena por vuestra novela, que he leído con fruición, la he devorado en menos de una semana. Es una novela que ha publicado Ediciones Trantor, acaba de salir al mercado y bueno, estoy seguro que va a ser un gran éxito porque está perfectamente escrita y es apasionante en cada uno de sus movimientos. Y bueno, repito que trata de algo que está muy en boda, que es el reparto de la luna posible que podemos hacer los humanos, que hablaremos luego largo y tendido de cómo se va a realizar en el futuro y de esas posibles conflictos o posibles conflictos que puedan surgir a raíz de esos recursos que se van a poner a nuestra disposición. Jesús Callejo, ¿cómo estás? Pues fenomenal. Ya sabes que siempre hemos sido un poco extravagantes, estrambóticos, y hoy vamos a ser bastante lunáticos. Volvemos a la luna, ya hemos dedicado bastantes episodios en Mindfuck allá y es que algo tiene, ¿no? Ese embrujo que nos hace volver, que nos hace quedarnos obnubilados con su presencia y con su luz. Y bueno, ¿por qué no? También cometer alguna locura como puede ser el podcast que nos salga hoy. Entonces, con la ayuda de nuestros invitados Juan Carlos y Julio, vamos a desglosar su novela y todo lo que conlleva de cara a la humanidad. Bienvenidos de nuevo. Bueno, Juan Carlos y Julio, Guerras Lunares, las andaduras de la coronel Zhao Xiu, de la Fuerza Especial China, donde se desarrollan diferentes episodios de intriga, de cambio de poder, de sorpresas. Bueno, tengo que preguntaros por qué ahora, por qué escribís esta novela. Si fuera de antena os preguntaba si tenía alguna correlación con estos episodios que estamos pasando en la vida real. Contadnos un poco. Pues esto surgió en realidad hace ya 2 años, un poquito más de 2 años, y es que Julio y yo somos amigos desde hace un montón desde principios de este siglo, y estábamos viendo los dos el aterrizaje de la sonda Chandrayaan-3 de la India en el polo sublunar. Y lo estábamos siguiendo en directo, vimos cómo aterrizaba con éxito y demás, y entonces pues surgió la pregunta de Julio de por qué estaba aterrizando en el polo sur y no en cualquier otro sitio. Y cuando le expliqué el motivo, pues nos surgió a los dos la idea de por qué no escribimos los dos una novela de cómo se iniciarán los conflictos por precisamente este polo sur de nuestro satélite. Bueno, pero hay que decir que no sois ajenos en la vida real a las cuestiones del espacio, ¿no? Porque tú, concretamente, Juan Carlos, eres ingeniero aeroespacial y trabajas en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y Julio, que es politólogo y periodista, pues también es autor de diferentes libros y está metido en los ámbitos de la política, como no puede ser de otro modo, con lo cual, bueno, pues hacéis un buen tándem para poder
realizar esta novela que habéis realizado a 4 manos y que, bueno, pues está tratando algunos de los temas que van a ser clave para la historia de la humanidad y que, bueno, están muy de moda con la llegada reciente de la misión Artemis II, esa navegación, esa órbita que ha habido por la cara oculta de la Luna y que, bueno, nos ha devuelto al primer plano a nuestro satélite que llevábamos 50 años un poco despreciando. ¿Te influye a ti personalmente, Juan Carlos, tu labor o has tenido alguna intersección en el día a día para poder escribir esta novela? Bueno, en mi trabajo diario no, porque yo trabajo con aviones no tripulados, pero no son drones chiquititos, sino que el más grande con el que trabajo tiene 1 tonelada de peso y 12 metros de envergadura, o sea, no es precisamente pequeño, pero lo cierto es que en el INTA es, salvando las distancias, una especie de NASA española, insisto, salvando las distancias. Y lo cierto es que tengo, o sea, mis compañeros, mis colegas, sí que algunos trabajan en instrumentos que luego se embarcan en rovers que van a Marte o en distintos sistemas espaciales. Con lo cual sí que tengo más o menos cercanía con eso. De hecho, el INTA, en concreto, ha participado en esta misión Artemis II porque el Centro Espacial de Robledo de Chabela y el de Maspalomas creo que han participado en el seguimiento de la misión Artemis. Porque, claro, cuando Estados Unidos queda oculto, digamos, a la Luna, pues había que seguir el seguimiento de esta nave. Y entonces el INTA sí que ha participado en eso. Pero en mi trabajo directo no tengo relación con eso, aunque me encanta. Bueno, pero como bien dices, estando cerca de la NASA española, pues algo más cercano que el resto de los humanos convencionales estarás. Y tú, Julio, que trabajas en el Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza, ¿consideras que la política nacional es más compleja que la posible política lunar o crees que...? En mi caso, la cercanía con el proyecto es más alejada que la de Juan Carlos, pero yo he sido el responsable de la acción exterior de mi comunidad autónoma, en este caso de Aragón, en Bruselas. Y me conozco más o menos cómo funciona Bruselas y cómo funcionan los entramados de la Comisión Europea, que lo hemos intentado meter dentro de la novela. Hay una cosa que cada vez que los científicos de la novela pretendían hacer algo, los políticos les intentan frenar presupuestariamente, y es algo de lo que Juan Carlos y yo durante el diálogo y el proceso de creación de los personajes lo hemos intentado reflejar, que los intereses de cada uno son muy diferentes, y creo que eso se va viendo a lo largo de la novela, como hay muchos personajes que cada uno tiene una ideología, una forma de ver la vida, una forma de entender la humanidad y la Luna, y que tiene unos métodos muy diferentes y muchas veces están limitados a aprobar unos simples presupuestos. Ciencia y política que se interlazan de a veces modos traicioneros, ¿no?, por parte de esos políticos que cortan los proyectos tan soñados por muchas generaciones y defendiendo la tierra, claro que sí. De hecho, Teruel es una ubicación central en la novela y bueno, me causó placer porque es una tierra querida para mí, también la tierra de nuestro amigo Javier Sierra. Bueno, pues los lectores van a poder comprobar que es una ubicación importante, como digo, dentro de la novela. Pero en todo caso, Jesús, la Luna siempre nos ha traído fascinación a los seres humanos. ¿Desde cuándo tenemos esa fijación por la Luna? Cuéntanos. Desde siempre. Ten en cuenta que como la Luna se ve desde la Tierra, pues ¿cómo no vas a tener ese anhelo por saber si hay alguien que habita allí? Y sobre todo porque se sabe, y sabían también nuestros antepasados, que había influencia de la Luna en relación al planeta Tierra. Lo sabemos ahora, con las mareas está demostrado, y también lo sabemos con los ritmos un poco biológicos que tiene el ser humano. Pero nuestros antepasados, sin tener los métodos y los conocimientos científicos, sí sabían que en función de las fases de la Luna tú tenías que hacer determinadas tareas. Por ejemplo, talar un árbol o cortarte las uñas. No es lo mismo cortarlo en cuarto creciente que en cuarto menguante. Y en cuanto a cuestiones, por ejemplo, de agricultura, estaba claro, o sea, se sembraba en una determinada fase y se recogía en otra determinada fase. Ahí está, los datos son muy claros. Pero claro, si ya nos vamos a otro ámbito, es decir, además del que es más influyente la Luna, y sobre todo ese anhelo, ¿no? De decir, algún día llegaremos a la Luna. Pues sí, por fin hemos llegado. Pero también porque se pensaba que en la Luna, igual que pasa con el Sol, habitaban dioses. Entonces, bueno, por eso se hacían rituales a la Luna y al Sol. Pero en el caso de la Luna eran diosas, y así como el Sol siempre se asocia a dioses masculinos. Eso es muy interesante porque aquí entramos un poco también en la simbología de la Luna.
No vamos a hablar del Sol, que en otro momento lo hablaremos, pero esa simbología de la Luna ya nos está representando, por ejemplo, una naturaleza emocional, una naturaleza femenina. Está asociado al inconsciente, a los sueños, a esos ritmos biológicos, a la magia, a la feminidad, al ciclo menstrual, a la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí que, cuando hablamos de la Luna, con independencia de la cultura que estemos tratando, siempre hay una diosa, que puede ser Ishtar, que puede ser Bastet, que puede ser Artemisa, que puede ser Diana, Selene, Hécate, Chang'e, acuérdate, y no por casualidad, una sonda china tiene este nombre, de la diosa lunar, ¿no? Mamaquilla, por ejemplo, si nos vamos a las zonas andinas, que sería la contraparte o la partener de Inti, que es el dios del sol. Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, además, en el cristianismo y en concreto en el catolicismo, recordar cómo se representa a la Virgen María. Ni más ni menos que con una luna de cuarto creciente, que tiene que ver con el Apocalipsis, el capítulo 12, donde se dice que aparece una mujer que pisa esa luna y que tiene una corona de 12 estrellas, y que es la mujer del Apocalipsis y que está asociada a la Virgen María. De hecho, muchas representaciones de la Inmaculada Concepción está reflejada así. Pero es que la media luna también representa al Islam. Entonces ya sabes que posteriormente se dijo que lo que hacía también esta representación iconográfica es demostrar que el cristianismo está por encima del Islam. O sea, que cada uno luego saca todas las interpretaciones que quiere. Y si nos vamos al ámbito literario, pues evidentemente la cantidad de obras literarias que se han escrito donde el hombre, el ser humano, llega a la luna, se encuentra con una civilización selenita y cada uno lo describe a su manera, evidentemente echando la imaginación porque nadie había llegado allí. Y estamos hablando desde Luciano de Samosata en el siglo II después de Cristo, pues hasta, yo qué sé, las proezas que hizo ni más ni menos Julio Verne, que como bien sabéis adivinó muchísimas cosas en su viaje a la Luna y que luego se correspondieron con el Apolo 11 de 1969. Así que esto es un poco la entradilla, si quieres, y luego entramos en detalles, si os parece bien. Pero ¿por qué nos atrae la Luna? Pues por esto y por muchísimas cosas más que me callo. Pero el que esté ahí tan cerca, el que cada amanecer y cada anochecer sabemos que la luna está influyendo en nuestra vida cotidiana, pues está claro que se le dio muchísima importancia. Y de hecho, cuando se hacía un balance de los planetas del sistema solar, y estoy hablando desde la época sumeria hasta la egipcia, siempre la luna formaba parte de los planetas del sistema solar. No se añadía como un satélite de la Tierra, sino como un planeta que tenía su personalidad propia y por lo tanto tenía sus dioses, en este caso sus diosas, a las que había que ofrecer culto, veneración, rituales y, cómo no, pues toda la influencia astrológica y astronómica que posteriormente tuvo. Fíjate, me parece curioso esta feminidad que se atribuye siempre a la luna, que también tiene correlación en la propia novela, ¿no? Juan Carlos y Julio han puesto en el foco principal a la coronel Xiao Su, que es una mujer poderosa y que también es madre. ¿Por qué habéis elegido a una personaje femenina para el desarrollo de la novela? Fíjate, Sergio, cuando empezamos la novela, lo primero que hicimos fue diseñar los personajes y queríamos que fuera una novela muy coral, con personajes de distintas nacionalidades y de distinta forma de ver la vida. Y luego otra cosa que teníamos claro era el comienzo y el final. Y el comienzo, que es la clave de la novela, donde se va generando una trama que no sé si podremos desvelar o no, a eso se lo dejo a Juan Carlos, sí que parte de lo femenino y de lo más importante, que es la vida y el nacimiento. Un nacimiento en la Luna va a ser uno de los acontecimientos más importantes para nuestra especie. Va a ser una cosa que cambie totalmente nuestra forma de ver. Nosotros somos una especie que somos como somos porque vivimos en la Tierra, donde tenemos unas condiciones de oxígeno, nitrógeno y gravedad que nos caracterizan. No hemos nacido, no medimos 1,80, 1,60 y pesamos 80 kilos por casualidad. Ha sido un proceso de evolución de millones de años. Y sin lo femenino y sin la luna, entendíamos que esta novela no podía arrancar. Y le doy la palabra a Juan Carlos a ver cómo lo ve él. Sí, de hecho, el primer capítulo tiene algo original dentro de la ciencia ficción, porque el primer capítulo narra un parto directamente, que nos parecía una manera pues muy original de comenzar una novela de ciencia ficción y que además sirve para atestiguar una cosa que es de donde venimos todos. Quiero decir, todos venimos de un parto, o bueno, una cesárea, pero quiero decir, todos hemos nacido. Es algo intrínsecamente humano y hasta animal. Quiero decir, no se puede ver de otra manera.
y por eso nos parecía muy importante comenzar de esta manera. Pero si nace ese niño, que nacerá, porque es una cuestión de tiempo, evidentemente, incluso se han puesto fechas, pero si naciera ese niño, ¿qué condiciones biológicas, anatómicas y óseas tendría como diferencia de un niño que nace en la Tierra? Pues aquí tenemos varias cuestiones. A ver, nunca se ha probado esto, no sabemos cómo iría. Incluso experimentos que se han hecho en ingravidez. Recordemos que todos los experimentos que se han hecho en ingravidez están normalmente en la Estación Espacial Internacional o otras estaciones espaciales, pero la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros de la superficie terrestre. Es decir, está más lejos Almería de Madrid que la Estación Espacial de la Tierra. Y sigue estando dentro de la magnetosfera terrestre, o sea que está protegido de radiaciones cósmicas y demás. Y lo cierto es que tampoco se han hecho demasiados experimentos a este respecto. Una cosa que sí tenemos en la historia, por ejemplo, es que cuando los conquistadores españoles fueron a América y estuvieron allí conquistando y demás, resulta que cuando empezaron a irse a la zona del Imperio Inca, las mujeres españolas eran estériles allí, no eran capaces de quedarse embarazadas por la falta de oxígeno que había en esas altitudes. Y eso fue uno de los motivos, en parte, por los que, por ejemplo, al Imperio Inca pues, no fueron apenas mujeres españolas, porque es que no se quedaban encintas. Mientras que las que eran de allí sí que se quedaban. Eso, pues no sé si estará muy estudiado o no, pero lo cierto es que la biología femenina es algo que incluso a día de hoy, aunque parezca sorprendente, está muy, muy poco estudiado. Todas las tablas que encontramos médicas, por ejemplo, de las cantidades de medicamentos y demás, siempre están pensadas en una persona promedio que pesa unos 75 kilos y que es hombre. Es decir, incluso hoy día, incluso en el ámbito científico, sigue habiendo un machismo que está ahí y latente y que cuesta quitarse. Por ejemplo, en cuestiones de radiación tampoco está claro cómo reacciona un cuerpo femenino o uno masculino. Se supone que el masculino es más sensible a la radiación porque nuestros órganos genitales están expuestos. Están en el exterior, digamos, reciben más fácil la radiación, claro. Sí, total. Mientras que el de la mujer está un poquito más protegido por unas capas de carne que pues nosotros no tenemos eso. Pero es que no se sabe realmente. Los escritores de ciencia ficción siempre han fantaseado con que... Jesús, vamos a vivir un proceso de experimentación. Sí, siempre han fantaseado con que en condiciones de baja gravedad los animales o los humanos, da igual, serían más altos y demás, pero eso tampoco lo sabemos. En ambientes de más gravedad siempre se ha pensado que serían más chaparrados, ¿no? y con huesos más fuertes para resistir esa gravedad. Pero de nuevo, todo esto es imaginación, porque no tenemos ni una sola muestra, porque todos los organismos que han evolucionado en la Tierra están sometidos a una G de aceleración. Y es lo que es, salvo los del agua, que como se compensa la flotación con la gravedad, es como si estuviesen a 0G, digamos, estuviesen en ingravidez. Pero salvo eso... Sin embargo, creo que se han realizado algunos experimentos de concepción de ratones en gravedad cero y, bueno, ha habido algunos problemas de concepción, como bien decía Juan Carlos, y aparte, parece ser que también había algunos problemas de vascularidad a nivel circulatorio y de densidad ósea, sobre todo de densidad ósea, que eso podría hacer que los humanos que naciesen en situaciones de gravedad distintas, y recordemos que la Luna aproximadamente es un sexto de la gravedad de la Tierra, pues esa estructura ósea personal del nacido fuese diferente a la nuestra, posiblemente más frágil, posiblemente con más altura, tal y como estábamos comentando ahora. Y eso podría hacer también que los nacidos en la Luna quizá no pudieran retornar nunca a la madre Tierra, porque las condiciones serían asfixiantes para ellos y probablemente colapsarían en una gravedad 6 veces mayor a la que estuvieran acostumbrados. ¿Cómo lo veis eso, Julio y Juan Carlos? ¿Consideráis que puede ser así? En 2019, al hilo de lo que dices, Sergio, visitó Teruel precisamente Ole Hatkov, que era un cosmonauta de Roscosmos, de la Unión Soviética, ya veterano, que era un cardiólogo de Moscú, que estuvo 236 días en el espacio. Y él elaboró una tesis doctoral que decía que era fundamental que los astronautas, cosmonautas, en el caso de los rusos, estuvieran haciendo ejercicio permanentemente, tanto en los viajes espaciales como en la estación espacial, o si no tendrían problemas tanto en la sangre como en los huesos. Sí que está claro que
que muchas de las cosas no las desconocemos y gran parte del proceso de Artemis es evaluar a los astronautas y cómo han recibido el viaje espacial, pero que lo iremos viendo, que a lo mejor los primeros bebés son inviables, que los primeros cosmonautas que vivan en la Luna no podrán volver y lo iremos descubriendo con el entusiasmo de los niños, de que aprenden a ir en bicicleta o a caminar desde cero. Y lo haremos mediante la práctica, creo yo. Sí, por ejemplo, Sergio, al hilo de lo que comentaba, claro, la pérdida ósea es una cosa bastante grave. La pérdida del tono muscular también es súper rápido cuando estás en ambiente de ingravidez, porque aunque no lo parezca, cuando estamos simplemente de pie en nuestro planeta, ya estamos soportando un gran peso en todos nuestros músculos, nuestros huesos. Pero hay un problema más acuciante que es por el que se hace tanto ejercicio, no solo por la pérdida ósea y muscular, que es el sistema cardiovascular. Pensemos que nuestro sistema cardiovascular está acostumbrado a llevar un montón de líquido, un montón de sangre desde los pies, subirlo hasta el cerebro. Porque bajarlo es fácil, pero subirlo no tanto, ¿no? En cambio, en un sitio de baja gravedad, como podría ser la Luna, ese sistema cardiovascular trabajaría muchísimo menos. De manera que tu sistema cardiovascular se iría acostumbrando a un trabajo mucho más reducido y luego no sería capaz efectivamente de soportar una gravedad elevada. De hecho, los pilotos de caza de combate, cuando están muy entrenados, pueden llegar, creo, a soportar 10G o 11G, pero una persona normal con 6G ya te queda inconsciente porque es que la sangre se te va a los pies. Eso es lo que ocurriría a alguien que se hubiese criado, digamos, o llevase muchos años viviendo en un ambiente de ingravidez. De hecho, es muy gracioso que en las novelas de ciencia ficción suelen poner que, por ejemplo, en The Expanse o otras, que las civilizaciones más espaciales están muy acostumbradas al ambiente de baja gravedad y son los mejores pilotos de combate y demás, ¿no? Porque están muy acostumbrados a eso, han nacido ya en ingravidez o en baja gravedad. Pero lo cierto es que los mejores pilotos de combate serían los terrícolas, porque estarían acostumbrados a una G de aceleración y por tanto podrían soportar muchas G de aceleración dentro de sus naves. Mientras que si cogiese a uno que se hubiese criado en el cinturón de asteroides, es que como le metiese 3G en un giro de la nave o en una maniobra de esquiva, ya se te quedaría ahí inconsciente, quiero decir. No, está claro, y además un poco para que nuestros oyentes se den un poco cuenta de la ingravidez que soportaría un peso humano en la Luna. Si aquí pesa 60 kilos, allí la sensación que tienes que pesa 10 kilos. Y de hecho no caminaría, estaría dando botes. Iría rebotando por la superficie precisamente por eso, por la gravedad, ¿no? Un sexto de la Tierra. Pero lo que sí está claro es que si ese niño o niña nace, sería en el polo sur de la Luna. Y evidentemente en vuestra novela, como no, pues esa base permanente estaría en el polo sur. Hoy sabemos, ¿no?, que evidentemente las futuras bases lunares estarían en el polo sur, por eso, porque son zonas donde nunca llega la luz solar, donde sabemos que hay agua congelada, ¿no?, en cráteres del polo sur y por tanto si hay agua puede haber oxígeno y hay combustible. Pero ¿qué más recursos hay para que no solo vosotros, sino cualquier científico que esté un poco enterado, si quiere construir una base lunar, se vaya al polo sur y no al polo norte o no al Ecuador? ¿Qué más características tiene? Pues como bien has dicho, Jesús, uno de los motivos es que en el polo sur, como siempre el Sol está dando de forma tangente, es decir, se vería el Sol en el horizonte, por así decir, pues claro, los cráteres están en sombra eterna. Por tanto, se ha demostrado ya y se ha descubierto que hay hielo congelado, hay hielo en el fondo de esos cráteres. Ese sería uno de los motivos. El otro motivo también es la cuestión energética. Y es que si montamos una base en el polo sur, podemos poner paneles fotovoltaicos que van a tener siempre sol. Lo cierto es que la Luna no es una esfera perfecta, sino que tiene cráteres, tiene elevación y demás. Y eso hace que en el polo norte no hay ningún sitio prácticamente donde se pueda encontrar luz de forma más o menos constante, mientras que en el polo sur sí que hay 14 áreas donde sí puede dar el sol de forma constante. Y esas 14 áreas, que se llaman las islas de luz, es donde va a estar el conflicto. Cualquier otro punto de la Luna va a tener 14 días terrestres de luz y 14 días terrestres de sombra, porque el día lunar es de 28, 29 días. De manera que eso hace que cualquier batería se va a gastar en 2 semanas. Y por eso el conflicto va a estar ahí. En cuanto a los recursos, claro, si tenemos hielo y tenemos energía solar, energía hasta cierto punto ilimitada, podemos descongelar ese hielo en forma de agua líquida que van a necesitar los astronautas, taikonautas si son chinos o cosmonautas si son rusos. Pero por otro lado, podemos provocar una hidrólisis en el agua con esa energía solar para que se divida en hidrógeno y oxígeno. Claro, el H2O, efectivamente, claro. El Exacto. H2O.
Y el hay oxígeno lo combustible podemos también. respirar, el hidrógeno se puede quemar. Pero es que además un combustible además muy, muy eficiente para los cohetes es hidrógeno y oxígeno. Cuando tú coges hidrógeno y oxígeno y los juntas, eso produce una energía que sirve perfectamente como propelente. La cuestión es que el hidrógeno es difícil controlar la fuga y todo eso, pero son problemas técnicos. Sobre la teoría, hidrógeno y oxígeno son combustibles excelentes para cohetes espaciales. Por lo tanto, sería una gasolinera espacial magnífica para poder luego ir a Marte o al cinturón de asteroides. Eso me suena fatal, gasolinera, Estados Unidos, por allí y tal. Necesitan libertad. Diferente, potencias peleándose por 14 ubicaciones específicas. No suena bien así a priori. Lo que sí es cierto es que, como bien ha dicho Juan Carlos, pues parece ser que las semanas lunares son, o las fases de sol en la luna son de 14 días, y esos 14 días de oscuridad pues supondrían una barrera bastante infranqueable para poder tener una ubicación habitable. La propia NASA ya se está anticipando a esto y tiene intención, parece ser en un futuro, de llevar reactores nucleares de fisión. Un poco ya a más futuro, intentando aprovechar otro elemento que es el helio 3 que podría estar, que sabemos que está presente en la propia Luna. Pero ¿no sería también un poco peligroso empezar a llevar ya dispositivos nucleares a la Luna? Teniendo en cuenta además que, a lo mejor Julio me puede ayudar, creo que está prohibido llevar dispositivos nucleares en virtud de la legislación vigente, que creo que data del año 1967. No sé si Julio puede aportarnos algo de esto. Sí, esto lo hemos tenido en cuenta en la novela, y lo has apuntado muy bien, Sergio, que es que hemos intentado que la novela sea lo más realista posible. No es una novela, dentro de la ciencia ficción, pues no es una novela de alienígenas con cañones de plasma, sino que intentamos que el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que es el que actualmente vincula a la Luna con las naciones que lo han firmado, se siga teniendo validez. En el año 67, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, como un montón de países de todo el mundo, entre ellos España, y se puede consultar en el BOE de tiempos de la dictadura, firmaron un tratado donde la Luna se convertía en un lugar de uso pacífico que para el beneficio común de todos los países, donde ningún Estado podía reclamar la soberanía o propiedad, donde se prohibía poner armas de destrucción masiva o armas nucleares, donde se pretendía proteger el entorno. Entonces, entendemos que un reactor nuclear contradice ese tratado, un tratado que casi tiene un siglo de existencia. La legislación va evolucionando, aunque vemos cómo últimamente el derecho internacional suele ser bastante ignorado por los distintos países, pero sí que en virtud de lo que los propios Estados Unidos propusieron en el año 67, cuando llegaron a la Luna, no se podrían llevar armas nucleares o reactores nucleares a la Luna. Eso... Sin embargo... eso se cambia, no pasa nada. En la Luna todo es muy peligroso. En la Luna todo es peligroso y todo te puede matar. Entonces, puesto que la gente va a vivir bajo tierra, el lugar va a ser hostil a la vida y cualquier error puede ser fatal, a lo mejor lo más seguro para los seres humanos es tener un reactor nuclear y no depender de que una tormenta solar te deje sin luz a miles de kilómetros de casa. Claro. Bueno, lo cierto es que, por matizar esto, en realidad sí que se llevan, muchas naves espaciales llevan pequeños reactores nucleares, pero normalmente, por ejemplo, los rovers marcianos, muchos utilizan pequeños reactores, pero son pilas de plutonio muy pequeñitas y que no son, entre comillas, peligrosas, no demasiado. La cuestión es que un reactor nuclear, como para alimentar una base, eléctricamente quiero decir, una base donde vivan una docena de astronautas, eso es mucha energía. El reactor tiene que ser bastante grande. Y si cuando tú estás con el lanzamiento de ese cohete hay algún problema, todos los lanzadores espaciales están equipados con una unidad de terminación del vuelo, que básicamente es que si falla algo y se descontrola, pues le da a un botoncito que utiliza unos tonos que, bueno, está todo regulado, y esos tonos hacen detonar el cohete para evitar que pueda caer en una población o cualquier otro problema. El tema es que si tú detonas un cohete que lleva una cantidad de material fisionable importante en la estratosfera, ese material radiactivo se va a distribuir por todo el planeta y va a ser un desastre. No va a ser tampoco como un Chernóbil, pero a nadie le apetece que ocurra eso. Por tanto, un reactor de cierto tamaño va a ser complicado por los riesgos de seguridad que entraña, claro.
mientras que reactores pequeñitos sí se están usando. Hay muchas sondas espaciales han usado esto. Cualquier sonda que vaya más allá de la órbita de Júpiter ya no puede confiar en la luz solar porque el Sol ya, la radiación que llega del Sol ¿La es muy Voyager baja. lleva un reactor nuclear pequeñito? Creo que sí, Claro, creo que sí. Que lleva ahí Claro, sí, 50 años, o sea que tiene que ser. Sí, bueno, y le quedarán a lo mejor, no lo sé cómo lo habrán dimensionado, pero a lo mejor le quedan otros 50 hasta que se consuma, ¿no? ese material. Pero sí, muchos rovers de Marte, porque en Marte está más lejos del Sol que la Tierra, y eso hace que la radiación en Marte solar es mucho más baja. Eso sin contar con las tormentas de polvo que te tapan los paneles, en fin, ese tipo de problemas. Entonces, una cosa son reactores pequeñitos que usan como dos pilitas de plutonio pequeñillas y bueno, y eso no debería ser un gran problema, y otra cosa es llevar un reactor serio. Y luego lo de la fusión nuclear, pues el problema es que todavía no conseguimos hacer la fusión fría. La fusión en caliente sí, las bombas de hidrógeno son eso, son una bomba de fusión nuclear. Pero la fusión controlada que produzca energía, a día de hoy todavía no se ha logrado. Creo que hay ya experimentos que en China se han hecho en los que parece que está a puntito ya de producir más energía de la que consume, pero todavía no está. Y aquí en la Tierra esas reacciones las hacemos con deuterio y con tritio, pero se puede sustituir el tritio por helio 3, como bien comentaba Sergio, y el helio 3 resulta que hay bastante helio 3 en la Luna, lo cual sería un material que hace que esa reacción de fusión sea más segura, por un lado, y un poquito más eficiente. Claro, el deuterio y el tritio son isótopos del hidrógeno, no son los que tienen 2 y 3 protones. Eso es, sí. Yo ya con el helio 3 ya compensaría económicamente cualquier misión que hagas a la Luna, porque con eso se salvaría toda la producción energética del planeta Tierra. O sea, que estamos hablando de la cantidad de helio 3 que hay y la cantidad de energía barata, limpia y económica para eso, para cualquier central eléctrica en la Tierra. Y eso, ya digo, ya compensaría económicamente. El único problema que veo ahí, y eso al final ocurre con la ley de Murphy, ¿no? Si algo puede ir mal, seguro que irá mal. Algo se escapará de las manos, y ese tratado internacional ya hemos visto cómo se lo salta, ¿no? Por el forro de los pantalones, pues muchos de los estados que les importa tres narices cuando están en guerra. No, uno en concreto ahora mismo. Uno en concreto, sí, pero al final el que un tiene señor el poder en concreto. es el que hace las normas. Y... el Trump de Redinger. Siempre hay algún Trump, lo llames como lo llames. Pero entramos en otro de esos asuntos, yo creo que claves, ¿no? Porque hemos hablado del niño que van a hacer en el polo sur de la Luna, pero claro, tiene que estar en un lugar acondicionado, seguro, protegido de la radiación espacial, protegido de los micrometeoritos. Y ahí, yo no he leído vuestra novela todavía, pero está claro que hay una base donde los terrestres, sean taikonautas, o sean cosmonautas, o sean astronautas, puedan vivir con comodidad. Pero aquí hay como dos teorías a la hora de construcción muy llamativas, o por lo menos a mí me lo parecen. Una es construir con máquinas 3D y hacerlo de una forma muy rápida, ya con un diseño preestablecido, y la otra, utilizar el material que más abunda allí, que es el polvo lunar, que es los regolitos. ¿Cómo lo habéis considerado vosotros para crear estos habitáculos saneados? Claro, la cuestión es que llevar cada kilo a una órbita baja ya cuesta un dineral, aunque Elon Musk tendrá sus cosas, y no hablo de la cordura de ese hombre, pero la cuestión es que ha abaratado el coste de llevar un kilo a órbita baja en un factor de 10, gracias a su idea. ¿Vale? O sea, que no hables mal que nos escucha, Juan Carlos, que es nuestro patrón. Ah, vale, okay. Sí. Nuestro protector en la sombra. Seguimos aquí en antena gracias a él y a sus tremenda influencia. Nos ha querido borrar del mapa. La cuestión es que llevar un kilo hasta la Luna es muchísimo más caro a nivel de propelente y de todo. Entonces, llevar los materiales desde la Tierra para construir una base allí es algo demencial, a menos que se lleven los mismos lanzadores espaciales que se queden allí al principio como base. Pero eso serían unas bases temporales de lo primero que se haga, digamos. Luego, lo razonable es utilizar, como bien has dicho, Jesús, el propio regolito. Nosotros en la novela hemos supuesto que lo que se hace es que se cava un poquito hacia abajo, se hacen una especie de globos, por así decir, y luego lo cubres todo con regolito lunar. Esa capa de regolito con lo que lo cubres te protege de la radiación cósmica, al menos parcialmente, y de los posibles micrometeoritos. Hay otra idea que se está barajando, que sería utilizar túneles de lava.
Resulta que la Luna, en sus momentos iniciales de su creación, sí que estaba activa geológicamente y sí que, estuvo caliente y hubo túneles de lava y demás. Y se han descubierto que puede haber túneles subterráneos que formó la lava al pasar y que se han quedado ahora huecos. De manera que esos túneles serían maravillosos para poner un globo, de nuevo, ahí dentro con aire respirable, a menos presión que la nuestra, pero bueno, respirable, digamos. Lo que pasa es que esos túneles de lava están principalmente en lo que se denominan los mares de la Luna, que están más bien en la zona, no en los polos, en las zonas ecuatoriales y demás, pero no en los polos. Entonces nosotros lo que hemos supuesto es que como lo que se busca es la energía solar y el hielo, pues se han hecho este tipo de habitáculos enterrados que se pueden imaginar más como una casa hobbit que otra cosa. Lo de la impresión, entonces 3D con regolito podría ser una opción. Sí, podría ser. Sí, de hecho, ya hay prototipos, ya la NASA ha estado experimentando y hay prototipos de... Creo recordar además que en la película del Marciano también salía una idea de cómo podría ser una impresora 3D para generar este tipo de estructuras. Y sí, yo he visto algún documental de la NASA donde ya se prueba la impresión 3D con regolitos, con lo cual vamos a solventar antes el problema de la vivienda en la Luna que en la Tierra. Será casi... Estará más barato el alquiler. Sí. Una de las cosas que ha dicho Jesús es vivir con comodidad. Las personas que vayan a la Luna van a vivir con mucha más incomodidad que cualquier persona. Cuando hablamos de que una vivienda de 40 metros cuadrados en Madrid es pequeña, en la Luna 40 metros cuadrados va a ser un lujo de millonarios. Sí, pero ¿y las vistas? ¿Y las vistas? Y eso lo hemos tenido, No te creas tú, no creo yo que sea muy eso lo hemos divertida tenido en las cuenta en la vistas. novela para explicar que la vida no va a ser más sencilla, al contrario, va a ser más dura, por lo menos al principio. Sí. Bueno, solo con los cambios térmicos, con el peligro de las radiaciones, etcétera, pues evidentemente va a ser una aventura para los más valientes, ¿no? Aquellos que tengan un poco de desprecio incluso por la vida y que tengan ese espíritu aventurero para poder llegar hasta los confines de la humanidad. En el ámbito de lo que estaba diciendo Juan Carlos de crear estructuras de regolito sobre balones hinchables, que eso es una idea también que se aportó desde Bigelow Aerospace para hacer casas orbitales. Había una propuesta también de llevar los depósitos de agua en el techo, de tal modo que el agua también pudiera hacer un poco de escudo ante esa radiación que podía ser nociva para los habitantes de cada una de esos habitáculos. Entonces, son múltiples las problemáticas para el soporte vital de los viajeros y de los propios habitantes de esas zonas, pero estoy seguro que el ingenio humano pues, se podrá imponer y finalmente seremos capaces de tener una colonia operativa en un plazo más o menos razonable. Sí, porque ventanas tampoco tendrá. Y de hecho, si tuviera ventanas, yo creo que al no tener prácticamente atmósfera, al no haber aire para respirar, el cielo siempre es negro, incluso de día, ¿no? Totalmente, claro. Y... Con lo cual ya ves tú qué paisaje. Habrá que poner... No, pero es un cielo muy bonito, ver muchas estrellas. Hombre, sí, claro. Al final te acostumbras, claro. Reconoces todas las constelaciones desde ahí. Y si tomamos las fotos que han sacado en Artemis 2, pues hay algunas imágenes de la propia Tierra, es verdad, claro, de otra perspectiva, pero si fuésemos capaces de ver la Tierra desde la perspectiva de la Luna, pues es una estampa sobrecogedora, sin duda alguna. Pero esa falta de luz solar también nos afectaría de una manera prolongada, nos afectaría. O sea, la vitamina D, por ejemplo, no la sintetizaríamos, la tendríamos que tomar en suplemento. No sé, yo creo que también tendría unos daños ahí en nuestra biología serios, ¿no? Sí, de hecho, lo que comentaba Sergio, en la portada de la novela nosotros hemos contratado a una diseñadora para que nos hiciese la portada, pero le dijimos como que ciertos detalles que queríamos, y es que si te ponen el polo sur de la Luna, cuando viese la Tierra la verías al revés. Porque, claro, al revés de como habitualmente. Claro. Eso es, ahí está. Eso no es muy radiofónico, Sergio, pero ha enseñado la portada. Sí, ha enseñado la portada, que es una grandísima imagen. Sí, se ve una imagen de un astronauta, es un taikonauta, en la Luna, y está viendo a la Tierra desde la Luna y la está viendo al revés, entre comillas, porque realmente no sabemos si estamos al revés o al derecho, o los australianos son los que están en el derecho. Claro. Pero bueno, nuestra imagen icónica de la Tierra pues estaría al revés para ellos. Y de hecho, como la Luna está anclada gravitacionalmente a la Tierra, es decir, siempre vemos la misma cara de la Luna, eso significa que si tú te pones en la Luna, siempre va a ver la Tierra en el mismo sitio. No estática, porque la Luna tiene como unos pequeños giros que se llaman libraciones, de manera que, algo se mueve, pero a lo largo de los días, pero el caso es que siempre la va a ver en la misma zona. En la portada hemos puesto la Tierra vista
justo debajo de la Tierra se ven los montes Malapert. Es que si te pones en el polo sur, siempre vas a ver la Tierra en la zona de esos montes que se llaman Malapert, porque hay un cráter ahí al lado que también se llama así. Y respecto a lo que comentabais de cómo sería el tema de la luz, claro, pues para empezar, lo de las ventanas. Si pones ventanas, te estás arriesgando a que por ahí entre la radiación cósmica. No es como tener 1 metro de regolito. El agua protege, pero protege menos que la materia sólida. Pero ciertamente el agua protege. Yo, sobre todo, lo del agua como escudo antirradiación lo había escuchado para las misiones que se están pensando para Marte. Porque, claro, ahí tienes 4 o 5 meses en los que estás viajando en una nave y no tienes protección frente a esa radiación. Y no puedes echarte regolito encima en una nave. Así que están pensando poner todos los depósitos de agua rodeando los habitáculos de donde viviesen los astronautas para estar protegidos. Pero claro, poner ventanas pues a lo mejor no sería lo más idóneo. La luz azul, ¿no?, que al final es la que hace que los niños no desarrollen miopía y esas cosas, pues eso no lo tendría porque no tiene un cielo ahí celeste que ver. Y salir fuera pues sería un peligro, porque cada vez que saliese estaría expuesto a radiación, de manera que salir a dar paseo como que no, sería salir a hacer cosas y trabajos concretos. Hombre, los 120 grados de día y menos 170 de noche, yo creo que eso también desanima bastante. Claro, claro. Bueno, no lo estamos vendiendo muy bien, ¿eh? Vamos a ver si ponemos un poquito de orden, porque nos está quedando el que vaya tiene que ser valiente, tú lo has dicho, anuncio Sergio. de la promoción en la Luna bastante regulero, entre que va a ser pequeño, no va a haber luz, no vas a poder salir a pasear, vas a tener que vivir bajo la Luna y vas a tener que ir al gimnasio obligatoriamente todos los días. Ya no sé cuánta gente va a estar dispuesta a ir Esa para es la allá, parte o sea. buena, que todavía no estamos contando lo malo. Con todo, el ser humano vive en Yakutia, vive en Laponia, en sitios donde la luz solar es muy limitada, donde el frío es extremo, donde tal, y sin embargo, esas comunidades ahí no se despoblan, siguen viviendo desde hace siglos y con la total normalidad de tener 50 bajo cero en la calle. Tienes, Eso también es verdad. Buen ejemplo. Sí. O sea, que somos capaces de cualquier cosa sin problemas. Sin duda. Bueno, en la novela también habláis de grupos, ¿no?, de bloques que están intentando hacerse con esas zonas de control interesantes. Una es Estados Unidos, como no puede ser de otro modo, que es la potencia hegemónica mundial. La otra es la potencia ascendente, que es China. Y la tercera en discordia es la Unión Europea, bueno, que ya es una confederación un poco más avanzada y ha avanzado en la integración política, pero se encuentra retrasada al respecto de los otros 2 bloques. ¿Esto lo habéis extrapolado de la realidad directa, de vuestro trabajo, de vuestras experiencias, o es una aceptación de la realidad? ¿Cómo lo habéis estipulado? Eso lo primero es que ha sido un poco licencia narrativa. Nosotros en la novela comienza con una base china que tiene una veintena de taikonautas, una base estadounidense con lo mismo más o menos, y una base europea con 2 astronautas porque es más pequeñita. Lo cierto es que tristemente se invierte mucho menos en Europa que en los otros bloques, y no sé yo si la tercera base en la Luna será europea o será de otra nación Pero bueno, eso ha sido una licencia narrativa. Y Julio, que nos cuente un poco... ¿Por qué habéis dejado a los rusos fuera de todo esto? Sí. Julio, cuéntanos qué ha pasado con Rusia. ¿Por qué los rusos no forman parte de esta hegemonía mundial? Nuestra novela está ambientada en 2050 y entonces, con los países actuales, sin irnos muchísimo, hemos imaginado una evolución de los distintos países donde la estrella en ascenso es la República Popular China, donde Estados Unidos está en declive y donde la Unión Europea ha tenido que integrarse más a cambio de, digamos, limitar la participación democrática. Y en este caso los rusos han sido cooptados por un magnate de la India que ha sido capaz de crear una corporación un poco más distópica que ha absorbido todo Asia Central, incluyendo la India y gran parte de la Federación Rusa. Esto es más que es una licencia narrativa para contar una novela de thriller, de espionajes en la Luna. Y sí que en nuestro punto de partida hay 3 bases, pero no son comparables. La base china, que es la más secreta de todas, como todo lo que ocurre en China siempre está velado y te enseñan lo que te quieren enseñar, es la más grande de todas, que puede haber entre 12 y 20. La de Estados Unidos, donde todo está publicitado, enseñado, querido, retransmitido. Siempre han dicho que la agencia de publicidad más grande del mundo es la NASA, que además lanza cohetes. Y luego está la Federación Europea,
que es la evolución natural de la Unión Europea si se decide integrarse los distintos países, subsumiéndolos en un solo estado, que tiene 2 astronautas y que se ha centrado en una visión más pacífica y más basada en la agricultura espacial y en los cultivos de alimentos que las otras 2, por especializarse en un sistema. Ese conflicto entre las 3 potencias con la gran corporación es la base de la novela, que van evolucionando con personajes con distintos intereses dentro de cada mismo país. Muy bien. Y eso es lo que os podemos contar sin spoilearos mucho. Efectivamente, no queremos destrozar. Pero bueno, lo que sí tenemos que decir es que hemos asistido al primer nacimiento de un ser humano en la Luna y quién sabe si habrá algún día una muerte. Pero eso no me lo vais a contestar ahora y sí me lo vais a contestar la semana que viene, que vais a volver para hablar de la segunda parte de este podcast, que se nos va a hacer muy entretenida y donde vamos a hablar de la viabilidad futuro de las siguientes colonias lunares. O sea que os despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber venido en esta entrega y volvemos a hablar en una semana. Alberto, cuando quieras. Bueno, con la emoción de estos invitados que hemos tenido tan interesantes, hemos obviado el decir que Mindfax es un podcast puramente lo único benéfico importante, Sergio, y que tenías que decir, tío. Lo único importante, joder. Fíjate, y es que se me pasa porque estoy emocionado hablando de las colonias en la Luna. Sabéis que en esta fase de la temporada estamos colaborando con Pupa Clown, que son payasos de hospital y que están haciendo la vida de los niños que están internados un poco mejor, y que todas las escuchas y toda la publicidad que os salgan por los auriculares pues irán destinados a una buena causa, y esta es nuestro leitmotiv y nuestra forma de operar, y así va a seguir siendo. Así que hasta la semana que viene, donde seguiremos hablando de guerras lunares. Un saludo, chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¿A dónde vamos? A la luna. ¿Cómo? Tardaremos siglos. Nada de eso. Claro que sí. ¿Por qué vamos allí? Porque allí vi por última vez a Bertolt. ¿Has estado en la luna? No. Oh, un lugar interesante. El rey y la reina son encantadores. ¿Sabías que sus cabezas son de quita y pon? No. Oh, sus cabezas se separan para fines intelectuales mientras sus cuerpos se dedican a actividades más mundanas. Lo malo es que sus cabezas y sus cuerpos no siempre están de acuerdo. ¿Me crees, verdad? Hago todo lo posible.